¿Cuál es la muestra de inteligencia más espeluznante que has visto por parte de otro ser humano? Un amigo me enseñó una vez su guía sobre cómo tratar a su novia. Había tomado notas sobre lo que le gustaba y lo que no, lo que le había dado y cómo había respondido, qué acciones provocaban qué respuestas en ella, qué frases podría decirle para obtener determinadas respuestas, etc. Y luego utilizó la información que había recopilado para escribir una pequeña guía con los resultados esperados de las distintas cosas que hacía, para poder calmarla si se enfadaba con él. Si ella no se sentía querida, él tenía estrategias para arreglar la situación, y poder volver a hacer lo que le diera la gana mientras ella le dejaba en paz. Si X, entonces sí probablemente hará Z, a menos que P, era algo entre extrañamente dulce y espeluznantemente manipulador. Imagino que rompen y ella acaba consiguiendo un nuevo novio. Un día dicho novio recibe un mensaje: veo que estás saliendo con fulana. Te deseo suerte y felicidad. Tan junto un PDF con un manual de instrucciones. Espero que te sea útil. Tú bromeas, pero en realidad un ex me hizo esta lista, y la compartió conmigo por si quería compartirla con el siguiente chico. En la vida real, mi hermana, sin duda, y es algo continuo. ¿Recuerdas la escena de Matrix en la que Carrie Ann se descarga en el cerebro conocimientos sobre vuelos en helicóptero? Ver a mi hermano hacer su vida cotidiana es como un bucle sin fin de esa escena. ¿Se ha roto el lavavajillas? Literalmente 10 minutos de YouTube después, lo tiene resuelto. El qué, el cómo, y el por qué, y estará arreglado en media hora si las piezas están disponibles en Lowe's. ¿El auto hace un ruido raro? Ponla en FaceTime, abre el capó, arranca el motor y ya lo tiene localizado e identificado, con presupuestos de 3 talleres locales para que elijas. Descubrimiento arqueológico al azar mencionado de pasada en los titulares diarios de MSN. Ella ya leyó el artículo de la revista. Y, ¿no es interesante cómo eso valida los hallazgos de fulano de tal en su excavación en Chile en los años 80? Perra, ¿desde cuándo sabes de fósiles? ¿Una complicada receta súper esotérica de Tailandia que nunca ha probado? Te ha puesto $1000 a que le echa un vistazo a la receta 2 veces, y saque una versión que podrías vender en un restaurante, y se acuerda del cumpleaños del novio de la hermana de tu compañera de trabajo, y de que a él le gustan mucho las chispas de chocolate, pero no las de colores. Puede hacer que un perro callejero coma de su mano y que la deje bañarlo, y diagnosticar qué le pasa en la pata trasera a 10 metros de distancia. Oye hermanita, ¿por casualidad sabes algo de soldadura? ¿Cómo conservar este vestido viejo que encontré en el desván de la bisabuela? ¿Qué debo hacer con estos insectos raros en mis plantas de tomate? Claro que sabes, en el trabajo, sus jefes no dejan de intentar ascenderla, pero a ella no le interesa porque le quitaría tiempo para hacer mermelada o algo así. Pero todos acuden a ella primero cuando hay una pregunta o un problema que no pueden solucionar, y la escuchan a la primera. Su marido dice que la ha visto preguntar al director general qué sabor de estupidez ha desayunado esta mañana, y verlo disculparse a él por el error de juicio. Ella te dirá que no es tan lista, que solo tiene buena memoria. Pero no sé hombre. Es terriblemente útil tenerla de mi lado, pero si alguna vez decide dominar el mundo, estamos todos hundidos. Conozco a alguien como tu hermana. No te preocupes, no va a conquistar el mundo. Ella es lo suficientemente inteligente como para saber que no quiere la responsabilidad, y ella ya tiene demasiado en su plato de todos modos, lol. Realmente reduciría su tiempo para hacer mermelada. Trabajé con alguien brevemente cuando trabajaba para la policía. Vino a mi equipo para adquirir la experiencia de primera línea para un ascenso. Había estado en una unidad de investigación secreta antes de venir a nosotros. Le llamaré Dave. Fuimos a una zona con mucha violencia entre bandas, y estábamos aplicando la sección 60 de control de armas tras un horrible asesinato en la zona. Paramos a 2 hombres en el arcén, y enseguida nos dimos cuenta de que no tenían nada que ver. Charlamos un rato y eso fue todo, o eso creía yo. Dave, increíblemente educado y amable, le dijo a uno de los hombres: creo que te conozco. El hombre dijo que no. Nunca había tenido problemas con la policía, nunca había sido arrestado, nunca se había metido en ningún lío. Tenía unos 30 años. Dave dijo: te conozco. Déjame echarte un vistazo. El hombre se portó bien aunque yo me sentía muy incómodo. Nunca me he metido en ningún lío, dijo el hombre. Dave le miró y dijo: creo que no. Pero tu padre sí. Llama al hombre por su nombre, su fecha de nacimiento, su antigua dirección, el nombre y la fecha de nacimiento de su madre y también los datos de su padre. Dave cuenta que hace 22 años, cuando el tipo era preadolescente, fue a su casa porque sus padres estaban discutiendo y su padre estaba borracho. Su padre fue arrestado por un delito menor de alteración del orden público. No era un delincuente habitual ni nada parecido. Dave no solo había reconocido al tipo, sino que lo reconocía de cuando era un niño.
Lo había envejecido y recordaba cada maldito detalle de un hecho sin importancia ocurrido más de 20 años atrás. No me extraña que estuviera en las unidades de investigación de alto nivel. Un genio. Wow, no puedo empezar a imaginarlo. Mi memoria para las caras es tan mala que el otro día no pude reconocer a alguien que veo todas las semanas porque cambió el color de su camiseta. Era de un equipo deportivo. No diría espeluznante, pero conocí a un chico de 14 años que ayudaba a su padre a cortar paneles de yeso en una casa. El chico miraba la forma de una escalera, miraba los paneles de yeso en los caballos listos para cortar, volvía a mirar la escalera y cortaba los paneles de yeso sin medirlos ni marcarlos. Los paneles de yeso encajaban tan perfectamente en la escalera que se deslizaban en su sitio como si estuvieran acurrucados en ella, ni una sola medida. Sea lo que sea, tengo exactamente lo contrario. Medir 2 veces, cortar una vez, volver a la tienda por otra tabla. Cuando estaba en la escuela de medicina era tangencialmente amigo de un tipo que nunca se presentó a la universidad en absoluto. Se saltaba todas las clases, llamaba diciendo que estaba enfermo para todas las sesiones de laboratorio y tutorías. La noche antes de los exámenes finales del segundo año, pasó por mi casa y me dijo que se había pasado la última semana viendo todas las clases a 2x de velocidad. Quedó entre los 10 primeros, de 300 estudiantes, en todos los exámenes. Y no solo se acordaba de todo, sino que tenía un conocimiento funcional y lateral de todo lo que teníamos que saber mucho mejor que la mayoría de la gente que se presentaba. Siempre me estremecía al pensar que si se aplicara sería un monstruo de persona, pero el tipo se contentaba con relajarse. Conocí a una señora que contó pastillas en una farmacia básicamente toda su vida. Una vez miró un envase de ibuprofeno que se suponía que contenía 100 pastillas y dijo que no parecía correcto. Volvió a contarlo y tenía 99 pastillas. Uno menos. Me quedé alucinada. No es exactamente espeluznante, pero tenía un amigo que reprobó matemáticas en la escuela. Cuando se le presentaba una selección de bebidas alcohólicas, incluso con cientos de tipos, podía calcular instantáneamente el contenido de alcohol, el volumen y el precio para determinar cuál le emborracharía más rápido. Poco antes de que mi ex esposa y yo nos separáramos, ella declaró que había alejado intencionadamente de mí a todos mis amigos y familiares a lo largo de los años. No porque los odiara, sino porque si llegaba el día en que decidiera matarme, tendría tiempo de deshacerse de mi cuerpo y abandonar el país antes de que se dieran cuenta de mi desaparición. En ese momento yo no había hablado con ninguno de mis amigos o familiares durante casi 1 año y medio, así que no se habrían enterado durante un buen rato pensando que seguía ignorándoles por culpa de ella. ¿Qué? Eso es espeluznante como la mierda. Esperemos que estés muy lejos de ella y hayas vuelto a conectar con todo el mundo y les hayas dicho lo que ella dijo. Ya sabes, en caso de que desaparezcas. Llevamos divorciados 3 años, tengo la custodia completa de nuestras 3 hijas, y ella está actualmente en un centro de salud mental. Yo no lo sabía en las etapas de noviazgo, pero ella tenía una enfermedad mental, y fue diagnosticada profesionalmente con esquizofrenia unos 2 años antes de nuestro divorcio. No la culpo por todas sus acciones ni por nada, sabía que era una persona dulce y de buen corazón cuando nos conocimos, pero su salud mental empeoró rápidamente después de tener a cada una de sus hijas. La depresión postparto lo aceleró y se convirtió en demasiado para ella. Nos divorciamos y obtuve la custodia completa de nuestras hijas. Mi ex se apoderó remotamente de las computadoras de 7 personas que usaban el mismo wifi, y pudo hacer que pareciera que las imágenes ilegales que miraba nunca estuvieron en su computadora. Vivíamos en un edificio de apartamentos y nos dejaban usar su wifi. No fue hasta años después que me di cuenta de lo que había hecho. Algún tiempo antes de esto había llegado a casa, y entré en nuestra habitación para encontrarlo dentro de la computadora de uno de los vecinos en su computadora. Vi un mapa de red de todas las computadoras de los departamentos. Me enfrenté a él y me hizo creer que no había visto lo que pensaba. Algunos años después me topé con un GIF en una tablet compartida. Estaba grabado en nuestro baño y mostraba a mi sobrina de 14 años desnuda. Llamé a la policía inmediatamente y nunca más volvió a casa. Actualmente está en la cárcel. Esa noche se quedó en casa de sus padres. La policía estaba investigando. Me di cuenta de que su cuenta de Gmail estaba registrada en otra tablet que compartíamos. Pude ver su historial de búsqueda en tiempo real. ¿Cómo es la cárcel en Virginia? ¿Papá va a la cárcel? ¿Cómo hago para que mi esposa vuelva conmigo? ¿Se puede alegar el 5.º día en el tribunal de custodia? Etcétera. Siempre me ha parecido extremadamente desconcertante que pudiera ser tan experto en tecnología por un lado y tan descuidado por el otro. Una vez vi a mi primo con síndrome de Down empezar a golpear pelotas de golf como si fuera el profesional del campo. Fue a algunos de mis partidos cuando era pequeño, y de vez en cuando le llevaba al campo conmigo porque le encantaba verme golpearlas y montar en el carro si yo jugaba.
Un día estaba jugando con uno de mis palos y le ofrecí un par de bolas. De ninguna manera las mandaba a cientos de metros, teniendo en cuenta que es un palo de lanzamiento, pero cada golpe era prácticamente idéntico al anterior. Le pegaba constantemente a unos 70 metros dentro de lo que parecía un grupo de 5 metros. Desde entonces he intentado que golpee más bolas, pero no quiere hacerlo. Con mucho, la cosa más inesperada que he presenciado. Tal vez no espeluznante de una manera convencional, pero me voló la cabeza y me convenció de que era un cyborg. Me encontré trabajando en inteligencia mientras estaba desplegado en Afganistán. Un mundo nuevo para mí, nunca había entrenado ni trabajado sobre el terreno. Era soldado de infantería. Yo era el COIC, suboficial al mando, y trabajaba con el OIC, oficial al mando. Mike tenía esta habilidad antinatural de recordar informes de inteligencia aleatorios y oscuros de meses atrás. Por ejemplo, digamos que recibimos un informe inmediato diciendo que iba a haber armas y munición de contrabando en nuestra zona. Podía recordar al instante varios informes de mucho tiempo atrás que guardaban relación con el nuevo informe. No es mentira, su genialidad era tan profunda que ocurrió muchas veces y condujo a muchas operaciones exitosas. ¿Y lo mejor? Todos y cada uno de los hombres y mujeres de nuestra unidad volvieron a casa con vida, y eso se debió en gran parte a su capacidad sobrenatural. Me siento afortunado de haber participado, y tremendamente orgulloso y honrado de haber formado parte de ese equipo con él. Aunque siempre me sentí como un niño intentando jugar en la mesa de los grandes. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.